Un rayo de luz golpea el punto medio de una cara de un prisma de vidrio equiangular en un ángulo de incidencia de 30 grados. Trace la trayectoria del rayo de luz a través del vidrio y encuentra los ángulos de incidencia y refracción en cada superficie. Si una pequeña fracción de luz también se refleja en cada superficie, ¿cuáles son los ángulos de reflexión en la superficie? Tenemos ya aquí lo que es el prisma, mostrando lo que son los ángulos de él. Y vamos entonces en este caso a dibujar lo que es la trayectoria del rayo de luz. Vamos a escoger el lado izquierdo de lo que es este prisma que nos dicen que es equiangular. En este caso entonces para esta cara, el ángulo de incidencia que vamos a llamar entonces de la primera cara, ángulo de incidencia, es igual entonces a 30 grados. Luego que pasa entonces del medio que es aire al prisma que es vidrio, entonces en este caso la luz se tiene que refractar. Aquí entonces tenemos que el ángulo de refracción del medio a 1 no lo conocemos todavía. Luego entonces la luz pasa a través del vidrio y llega entonces en este caso a tocar la otra superficie de lo que es el mismo prisma, generando lo que es un ángulo de incidencia 2 y luego entonces refractándose nuevamente hacia lo que es el aire, que le vamos a llamar ángulo 2 de refracción. Entonces necesitamos definir los ángulos de incidencia y refracción en cada superficie. Para ello entonces tenemos como información lo siguiente: el índice de refracción del vidrio es igual a 1.5 igual a 1.5 y el índice de refracción del aire es igual a 1. Vamos a utilizar lo que es la ley de Snell para poder entonces definir lo que es el ángulo de refracción y de incidencia. En este caso la ley de Snell nos dice que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. Aplicándolo para la primera cara, tenemos que 1 en este caso sería lo que es el aire y 2 sería el vidrio. A partir de esa relación vamos a calcular entonces lo que es el ángulo de refracción 1. Nuestra relación quedaría de esta manera. 1 sería el índice de refracción del aire por seno del ángulo de incidencia que es de 30 grados igual a 1.5 que es el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo de refracción que lo tenemos entonces como seno del ángulo 1 de refracción. Al sustituir estos valores y despejar en este caso para el ángulo que es de interés para nosotros, tenemos que aplicar lo que es el seno inverso de lo que es entonces 1 por seno de 30 entre 1.5. Entonces al hacer los cálculos tenemos de que el ángulo de refracción 1 en este caso entonces sería igual a 19 grados. Con eso logramos entonces conocer de que este ángulo que estamos llamando como ángulo de refracción 1 es equivalente a 19 grados. Ahora, por cuestiones de geometría, sabemos nosotros de que aquí se forma otro triángulo que sería con lo que estoy dibujando en color rojo. Y ahí entonces podemos aprovechar que sabemos de que esta línea es normal a lo que es en este caso una de las superficies del vidrio, y conociendo el ángulo de refracción 1 podemos saber entonces el ángulo complementario. Es decir, que este ángulo que yo voy a llamar alfa y este ángulo que yo voy a llamar beta me forman lo que es un triángulo en el que conozco uno de esos ángulos que es igual en este caso a 60 grados. Entonces, sabiendo de que en este caso el ángulo de refracción con el ángulo alfa que estamos buscando son en este caso complementarios, tenemos entonces que el ángulo alfa en este caso es igual a 71 grados. Y a la vez
al saber entonces que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, tenemos que el ángulo beta más los 60 grados más el ángulo alfa tienen que ser igual a 180. Entonces el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo de 60 grados tiene que ser igual a 180. Con eso podemos calcular el ángulo beta y eso nos da entonces un valor de 49 grados. La ventaja ahora es que conociendo el ángulo beta y haciendo el mismo procedimiento como calculamos el ángulo alfa, podemos conocer entonces el ángulo de incidencia 2, que sería entonces para ir del medio del vidrio al medio, en este caso que es el aire. Entonces vamos a calcular el ángulo de incidencia 2, que sería igual a 90 menos 49 grados, que es beta, ya que son ángulos complementarios. Esto nos da entonces un valor de incidencia de 41 grados. Con ello entonces ya tenemos otro caso en el cual está incidiendo en vidrio y la luz entonces se refracta en lo que es el aire. Podemos aplicar nuevamente la ley de Snell y así de esa forma entonces calcular el ángulo de refracción. Entonces el ángulo de refracción lo vamos a definir de esta manera. Entonces tenemos con la ley de Snell N1 seno del ángulo 1 es igual a N2 seno del ángulo 2, donde N1 en este caso ahora es el vidrio, es 1.45, el ángulo de incidencia es 41 grados, el medio en el cual se refracta es el aire y lo que queremos saber en este caso es el ángulo de refracción. Aplicando lo que es seno inverso, como hicimos en el procedimiento anterior, nos queda entonces seno inverso de 1.45 seno de 41 grados sobre 1. Con ello entonces sabemos que el ángulo de refracción en este caso es igual a 80 grados. Y ya sabemos en este caso de que el ángulo de refracción por el medio 2 es igual a 80 grados. La última pregunta nos decía en este caso que si una pequeña fracción de luz también se refleja en cada superficie, ¿cuáles son los ángulos de reflexión en la superficie? Entonces, ¿qué podemos hacer para este inciso B? Entonces, para este inciso B tenemos que el ángulo de reflexión para cada superficie es igual al ángulo de incidencia en esa superficie. Y en este caso entonces podemos definir de que el ángulo en este caso de reflexión por el medio 1 es igual entonces al ángulo de incidencia por el medio 1, que es el dato que nos dan, que en este caso es el de 30 grados, y el ángulo de reflexión por el medio 2, por la pared 2 en este caso, sería igual al ángulo de incidencia por la pared 2, que en nuestros cálculos nos dio 41 grados.